Muy buenas tardes, esta es Carmen Enid Acevedo y estamos en ¿Qué Palo es Noticia? Por Bonita Radio. Y hoy estoy súper cansada, pero definitivamente, aunque sea media hora, teníamos que estar aquí para darle las últimas informaciones que tienen que ver con el análisis del documento de 44 páginas que supone el momento histórico para la corrupción en Puerto Rico, porque hace 20 años exactamente, en el 1999, 2000, el gobernador entonces, Pedro Rosselló, tuvo que ver a su persona de más confianza en el ámbito de la política partidista del Departamento de Educación, Víctor Fajardo, salir acusado por un gran jurado y convertirse en el primer secretario de Educación que fue acusado de cargos de corrupción. Hoy el Departamento de Educación vuelve a tener una persona de alto rango, como es la ex secretaria Julia Beatriz Kelleher, como acusada de cargos de corrupción. Y yo he querido hacer hincapié para empezar este programa en el asunto del momento histórico, porque nos parece que si es histórica ese hecho de que el exgobernador Pedro Rosselló y su hijo Ricardo Rosselló, ambos en el poder, hayan tenido un secretario y secretaria de agencia acusados de cargos de corrupción relacionado con el uso de fondos públicos, en este caso del gobierno de Estados Unidos, para favorecer contratistas. Histórica es la conferencia de prensa que hizo hoy la fiscal federal Rosemilia Rodríguez y las diversas autoridades del gobierno de Estados Unidos, Educación Federal, la Oficina del Inspector de Educación Federal y la Oficina del Inspector de Salud. ¿Y por qué yo digo que es histórica? Porque nosotros siempre veíamos, cuando atendíamos a las conferencias de prensa, y la última fue hace poco más de un mes con relación a los fantasmas del Capitolio, y todas las que antecedieron, incluidas aquellas que se dieron alrededor de los casos de corrupción de la pasada administración, el famoso caso, como lo llamó hoy Rosemilia Rodríguez, de Anaudi. Vimos una fiscalía federal, podríamos decir entusiasta, haciendo alusión a la guerra contra la corrupción. Aquí no se lo vamos a permitir a nadie. A un jefe del FBI, Douglas Leff, mucho más activo en la comunicación con los medios de comunicación, directo, leyendo un documento. ¿Cuál fue la imagen de hoy en esa conferencia de prensa? Caras largas. No estaba uno de los jefes de la división criminal, el fiscal Timothy Houghton. No estaba. Estaba el jefe de la fiscalía del área de la división criminal, José Capó. Estaba la fiscal Rodríguez, estaba la fiscal Miriam Fernández, que allí me entero que es la persona encargada de crimen de cuello blanco. Estaba la fiscal Novax, la fiscal ejecutiva, la fiscal que se encarga de todo lo administrativo en la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico. Y estaban los dos representantes de la Oficina del Inspector General Salud, la Oficina del Inspector General Educación. Y yo les tengo que decir que empezada la conferencia de prensa, que la fiscal Rodríguez lucía desencajada por momentos, no lucía, podríamos decir, asertiva. Además de lucir desencajada, desencajados se quedaban Douglas Leff y los dos miembros de la Oficina de los Inspectores Generales en Salud y Educación, cuando se hacían preguntas específicas con relación a una
acusación federal de 44 páginas, que tengo que decir que es una de las más claras que he visto en términos de la relación de hechos. Y yo quiero empezar por ahí, porque me parece que la discusión que tuvimos, en la conversación que tuvimos, Damaris Suárez, la compañera de Noticel, y que nos acompañó en algún momento Melissa Correa a la salida de esa conferencia de prensa, fue importante porque todas nos dimos cuenta de lo mismo. Aquí había gente que no sabía cómo contestar. Aquí había gente con desconocimiento de la acusación. Y tengo que decir que la persona con más conocimiento fue el fiscal Capó. Y obviamente era el encargado de contestar porque los dos funcionarios del inspector general estaban callados. Solamente hicieron una representación de que hicimos esta investigación, gracias a la fiscalía que llevó el caso, gracias a los agentes del FBI y para afuera. Aquí hay instrucciones precisas de quién va a hablar y quién no va a hablar. Aquí hubo por primera vez lo que yo entiendo es una deferencia de la fiscal Rosemilia Rodríguez al FBI. Habló del buen trabajo de los agentes del FBI, habló del buen trabajo de sus fiscales, habló del trabajo de los inspectores, que fue por donde empezó la investigación. Y yo creo que eso es importante que se señale. No fue una querella que atendió la Fiscalía Federal, no fue una querella que atendió el FBI, fue una querella o una confidencia o una auditoría del Departamento de Educación Federal por donde empezó esta investigación. Y yo creo que es importante porque en esta acusación hay más de una persona que coopera con las autoridades. Y una de las personas que coopera con las autoridades es la persona denominada B, de bueno. Y esa persona aparentemente es un funcionario del Departamento de Educación. Y si ustedes recordarán, aquí se dijo muchas veces, si hablamos muchas veces, de que había mucha gente que con conocimiento de lo que estaba pasando en el departamento, que estaban muy cerca de la secretaria Julia Kelleher, y que esa gente podrían estar hablando con las autoridades federales. Lo dijimos en Bonita Radio, lo dijeron diferentes compañeros en los demás medios de comunicación. Era un rum rum. Pero esa es la forma. Eso fue como llegó esto a convertirse en una acusación histórica. Pero si vamos a los elementos de la acusación, ahí tenemos que señalar algo que me parece que Georgie Irizarry lo planteó esta mañana. Y cuando vi el indictment, recordé las palabras de Georgie, y es que hay que mirar este indictment, esta acusación, a la luz del 2017 que nos trajo al huracán María, y sabemos las repercusiones que tuvo. Entre otras 4.695 personas muertas. Los esquemas aquí los discuto en dos ejemplos. Aquí habían unos contratistas, y si ustedes van a la nevera se lo van a encontrar en la nevera porque lo hablamos aquí 200 veces antes. Aquí había unos contratistas que tenían capacidad de llegar a los jefes de agencia porque tenían unos cabilderos que los llevaban a ellos. Esos cabilderos se encargaban de obtener la información privilegiada de las diferentes agencias de gobierno, en este caso el Departamento de Educación y la Administración de Servicios de Salud, ACES, para entonces, con esa información privilegiada, hacerle en ocasiones que están citadas en esta acusación, cambios a las propuestas que habían de contrato para que fueran ellos los beneficiados. La fiscal Rodríguez lo dijo y está plasmado aquí. Esas personas que iban a tener contrato, que eran los privilegiados de esos contratistas, son personas allegadas al Partido Nuevo Progresista y al gobierno en el poder. Así de claro, al partido de gobierno y al gobierno en el poder. Cuando había ya adjudicado un contrato,
buscaban la forma de que ese contrato fuera rescindido, se acabó ese contrato y se lo dieran a esta otra corporación, a esta otra persona que tenía ese amigo, ese cabildero que lo llevó allí para que obtuviera un contrato. Y el cabildero, en este caso el que está citado aquí, Velázquez Piñol, Alberto Velázquez Piñol, cobraba un 10% del contrato. ¿Y qué pasaba? Pasaba que ese contrato, como le pasó a BDO, como le pasó a las hermanas Ponce Mendoza, la corporación Colón y Ponce, que una de ellas era ayudante de Julia Keller en el Departamento de Educación, procuraban que se enmendara el contrato porque en efecto hay que pagarle el cabildero. Así que quiere decir que al gobierno de Puerto Rico, en momentos del huracán María, en el caso más terrible, el 25 de octubre del 2017, hubo una enmienda a un contrato 2017 AF 0220A entre Colón y Ponce, la corporación de las hermanas Colón Mendoza, Ponce Mendoza, y el Departamento de Educación. La enmienda, el 25 de octubre del 2017, a un mes y 4 y 5 días del huracán María, $95,000 por encima. Y ahí es que yo entiendo que esta acusación nunca la vamos a terminar de leer con los ojos del dolor, porque lo que ha pasado hoy en Puerto Rico, independientemente de que haya una gente aquí y en la diáspora que esté celebrando, y yo entiendo perfectamente que se acusó a Julia Keller por las muchas cosas que le hizo a mucha gente, y sobre todo a los niños y las niñas, a los empleados, a las maestras y a los maestros del Departamento de Educación, es con dolor que nunca vamos a dejar de leer esta acusación, porque es doloroso, es terrible lo que nos ha pasado hoy. Y que lo diga una acusación de un gran jurado, que yo no me puedo imaginar los miembros de ese gran jurado, cuando le leyeron finalmente lo que es este pliego para que ellos determinaran si había o no la causa para emitir la acusación y procurar los arrestos. Ese es uno de los esquemas. Los otros dos esquemas, uno se dio en el departamento en ACES, en la Administración de Servicios de Salud, y el otro en el Departamento de Educación, que tiene que ver, obviamente, con los contratistas, en este caso BDO y Colón y Ponce, que obtuvieron contratos con el gobierno de Puerto Rico. En esta acusación, en efecto, en el inciso 35, se menciona a una persona D como que circuló un resumen hacia el correo electrónico de la doctora Keller para conseguir un empleo. En principio, en esa conferencia de prensa, cuando lo vimos, hicimos la pregunta, yo le hice la primera pregunta a la fiscal federal con relación a eso, y ella me dijo, yo le dije claramente que quería saber si ese era el gobernador de Puerto Rico y su jefe de campaña, Elías Sánchez Sifonte. Me dijo que no iba a entrar en esa consideración, que ahí no estaban ninguna de esas dos personas. Finalmente, la compañera Libari Suárez le hace nuevamente la pregunta, entonces, ¿de quién estamos hablando? Interviene el fiscal Capó, y es el fiscal Capó quien aclara, el gobernador Rosselló no fue el único candidato a la gobernación. ¡Ah! Inmediatamente las periodistas que estábamos allí, tengo que decir que fuimos las cuatro mujeres, dijimos, pues es Manuel Sidre. Entramos en la pregunta con la fiscal Rodríguez, y la fiscal Rodríguez nos decía que no podía hablar sobre el asunto, porque ellos no querían entrar en nada de lo que no dijera la acusación federal. Mucha gente me preguntó
y no estoy leyendo sus comentarios todavía, ya mismo los vamos a leer, sobre el asunto de Manuel Sidre, que no es delito pasar un resumen para conseguir un trabajo. No, claro que no, eso no es un delito. De hecho, ellos no están acusados de nada. Cuando nosotros dijimos que lo mencionaron, es que en efecto están mencionados. Y mire, lo que usted no quiere nunca es que se le mencione en una acusación federal como que los agentes federales fueron a su casa y le preguntaron, nosotros queremos saber sobre esto. Lo que pasa es que lo que no dice vamos a llamarlo el comerciante Manolo Sidre, es que para él estar mencionado aquí, no necesariamente quien único lo da es su directora de campaña del 2016, es Cestero el apellido, María Estela Cestero. O él habló con las autoridades federales, que obviamente allí no nos quisieron contestar si habló con ellos, o precisamente fue su directora de campaña que dijo cómo se dieron los hechos. Entonces yo no sé por qué se extraña, porque él leo un comunicado o una intervención que tuvo con dos compañeros de medios tradicionales hablando de que él se extraña que esté nombrado ahí. No es extraño, porque el problema es que lo que supuestamente pasa según la acusación federal es que el dinero con que se pagó a esa joven provino de contratistas, no provino del Departamento de Educación. ¿Por qué? ¿Por qué hay representación según el indictment de esta joven como oficial y ayudante especial de Julia Keller cuando realmente no lo fue? Estamos hablando exclusivamente de lo que dice la acusación federal y de lo que dijo hoy la fiscal Rosemilia Rodríguez. Así que me llama la atención que Manolo Sidre esté tan sorprendido. Yo sí sé que hay algo que está pasando en estas investigaciones de estos días, y me ha pasado con por lo menos 3 personas que han sido notificadas por el FBI y que han sido intervenidas por el FBI. Es que hay mucho secreto. Siempre hemos sabido de que esas investigaciones son secretos, pero parece que hay una directriz de que no se contesten las preguntas de los periodistas relacionadas a si hablaron o no hablaron con los federales. Si eso es lo que está pasando, yo creo que lo mejor que debería estar haciendo Manolo Sidre es dejarlo ahí. La acusación está clara. De persona D es Manolo Sidre y la persona E es esta joven que aparentemente fue contratada a través de una gestión que hizo Manolo Sidre. Aquí nadie dijo que le estaba siendo acusado, así que no entiendo. Creo que él le dice hoy también a Noticel, he colaborado since day one. Ajá, y también sabemos que usted es un ejecutivo o fue un ejecutivo en principio de Foundation for Puerto Rico. Y allí le preguntamos, en la conferencia de prensa hoy, a la fiscal Rodríguez y al fiscal Capó, si en algo tenía que ver la relación de Manolo Sidre con aquel esfuerzo que supuestamente se hizo, y digo así supuestamente porque él lo ha admitido, pero hoy la fiscal no quiso entrar en ese asunto, para cuadrarle el salario a Julia Keller, porque no le daba con $250,000. Lo preguntamos y no quisieron entrar sobre eso. Hicimos preguntas y aquí voy a hacer me voy a distanciar por un momento del narrativo, porque hoy yo creo que fue una expresión de solidaridad de las 4 compañeras que estábamos en aquella primera fila, que la fiscal federal dijo que éramos problemáticas. Yo sabía que esa primera fila iba a ser problemática. Me pareció que fue bien solidaria la gestión de cada una de nosotras con cada una de las preguntas que traíamos y no nos contestaban. Eso es lo que espera el pueblo de Puerto Rico de sus periodistas. Y yo creo que hoy fue un ejemplo de esa solidaridad. Damaris Suárez lo retomaba cuando no me querían contestar a mí. Yo lo retomaba con relación a Limaris Suárez y a la compañera Melissa Correa. Realmente
tengo que felicitarnos a las 4, porque realmente hicimos ese esfuerzo y yo creo que se notó. Y vamos en este caso al asunto de una pregunta que hicimos y la fiscal Rodríguez no la contestó. Y es que Velázquez Piñol fue un funcionario en la administración de Luis Fortuño, en el Departamento de Turismo y en el BGF, Banco Gubernamental de Fomento, en el extinto. Si Velázquez Piñol tiene esta gestión a partir del 2016, BDO, Departamento de Educación y Departamento y Administración de Servicios de Salud, le preguntamos a la fiscal federal si la conspiración podría ser extensiva a aquel momento en que Velázquez Piñol también fungió. La fiscal Rodríguez me contestó la pregunta diciéndome, él no era un funcionario público. Yo dije, perdóneme, era miembro de un task force. El gobernador de Puerto Rico lo tenía en la fortaleza, atendiendo diferentes asuntos. Pero en este momento no lo era, pero en aquel momento era funcionario público. Yo me pregunto, ¿ustedes están yendo hacia allá? Ahí se quedó la pregunta. No la contestó. ¿Por qué es importante? Porque estas son esas áreas grises en las investigaciones que todavía esta acusación no nos trae esas áreas grises. Y yo creo que esos son los mapas que tenemos que venir haciendo, porque este es el primero de muchas acusaciones, y eso quedó claro en esa conferencia de prensa. Y esas personas que están por ahí, y esas personas que están mencionadas aquí, usted no dude que las veamos mencionadas en otras acusaciones, porque eso es parte del proceso investigativo. Yo creo que lo único que no pudo negar hoy la fiscal Rodríguez fue precisamente que esta investigación es una de muchas. Y sobre los municipios dijo que había muchos municipios. Así que eso me parece que también era importante, era dejar que insistir en que nos contestara la pregunta. A la pregunta de si el gobernador de Puerto Rico fue entrevistado, dijo que no, la fiscal Rodríguez. Pero quizás las ausentes más importantes en esa conferencia de prensa fueron la fiscal y secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, y la Contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso. Si este es el momento de una acusación histórica por segunda vez en el Departamento de Educación, y ahora vamos a lo que nos parece más, además de lo que hemos dicho, escandaloso de esta acusación, ¿por qué no estaban allí las representantes del gobierno de Puerto Rico, que emitió esta mañana una declaración de 2 líneas diciendo que el que le falle a Puerto Rico tiene que ser juzgado, tiene que ser acusado? Estoy parafraseando, honestamente. Me parece de bien poca monta las declaraciones del gobernador esta mañana, escritas porque él estaba en Francia. ¿Dónde estaba la secretaria de Justicia, que a insistencias de mi pregunta se molestó en la pasada conferencia de prensa y dijo que el Departamento de Justicia tenía toda la capacidad de encauzar? ¿Dónde estaba Zulma Rosario? Ojo, Zulma Rosario fue entrevistada sobre estas acusaciones. Estas o las que vienen, que todavía no sabemos. Así que eso nos llamó poderosamente la atención. Insisto en las caras terribles, en las caras largas, en que la fiscal Rodríguez quería de todas maneras distanciarse de que esta administración tiene un patrón de corrupción, pero eso lo podía decir cuando nosotros le hacíamos preguntas como las que yo le hice: ¿cuántos jefes de agencia se han entrevistado? No voy a decir cuántos. La secretaria de Justicia fue de una de esas entrevistadas, pregúntenle a ella.
O sea, a este nivel estábamos en la conferencia de prensa y la fiscal Rodríguez sencillamente no iba a contestarle a las problemáticas. Pero con relación a los jefes de agencia, el problema es que esta acusación, y voy a ir directamente a lo que me parece que es la segunda área más escandalosa. Después que termine esto, vamos a los comentarios y hablamos entre todos. Es que aquí hay un planteamiento de que en ese segundo esquema y otro de los elementos de la compilación, y miren, no sé si lo pueden ver, pero lo tengo todo tachado, sí, yo creo que ahí lo pueden ver, porque realmente esta es la parte más difícil. Las páginas 14 y 15, 16 y 17. Es aquí donde se establece cuál es el esquema de los conspiradores para obtener fondos públicos mediante actos ilegales. Una de las más claras es que hay contratistas que utilizan a individuos particulares con influencia en obtener contratos con el gobierno. Ahí están los cabilderos. Esos individuos negocian los pagos. Una vez obtienes, yo obtengo 1% del contrato. ¿Recuerdan algo de eso? Búsquenlo en la nevera, que yo estoy segura que lo encuentran porque lo hemos hablado aquí 1000 veces. Cuando existían contratos, esos contratos se cancelaban y se sustituían por contratistas que eran endosados por individuos con influencia del gobierno de Puerto Rico. Bonita Radio tenía un contrato y como Bonita Radio no le dio dinero al partido, no es parte de la gente que endosa al gobierno de turno, pues vamos a sustituirlo por uno que sí. Entonces el de Bonita Radio se lo cancelaban y venía el otro. Los oficiales de gobierno actuaban a base de la afiliación política de los contratistas. Esto lo dice el indictment, esto no lo dice Carmen Enid Acevedo, esto lo dice la acusación en su inciso 71 en la página 14. Esos oficiales de gobierno le aseguraban, promovían el acceso de a esos cabilderos a facilidades, oficinas, información, las operaciones del gobierno propiamente. Y era así como esta gente tenían todo el control de la información para entonces mi cliente tal como cabildero pues va a tener acceso a esto. Específicamente en el caso de ACES, se habla de que una vez Velázquez Piñol tuvo la información de un contrato de una aseguradora que iban a rescindir, tuvo la información, la llevó donde la tenía que llevar y en un momento dado recibió $5,000. No queda claro para qué esos 5,000 después de obtener la información de parte de Ángela Ávila. Realmente esto es en blanco y negro lo que nosotros sabíamos por fuentes de información, lo que nosotros hemos sabido en el transcurso de estos 2 años, pero también anteriormente, porque esto no es la primera vez que pasa, pero sí es la primera vez que pasa que vemos un indictment tan claro. Una acusación que establece claramente cómo es que se hacen las cosas desde enero del 2017. No estamos hablando de marzo del 2018, ni marzo del 2019, ni enero del 2019. Estamos hablando a días de haber llegado a la gobernación, en el caso de Ricardo Rosselló. Estamos hablando de que aquí todavía no lo trae, pero nosotros sabemos
que el director de campaña del gobernador Ricardo Rosselló es una de las personas líder en esa sombrilla para dirigir estos esfuerzos de cabildeo. ¿Qué va a pasar si Ángela Ávila va a hablar? Ponce Mendoza tienen información. Si el gran jurado que está atendiendo el Distrito Sur de Nueva York tienen información relacionada, obviamente allá sí se está barajando esta información con relación a ese y otros personajes. Pero es la primera vez que lo vemos así tan claro. Entonces, saliendo del indictment, dice Billy, vamos un poquito a los comentarios. Virginia dice, Julia Keller va presa. Honestamente, hay que esperar. Es interesante que yo sé que me imagino que vieron la hora y 17 minutos increíble de la conferencia de prensa, porque después tuve una parte y la fiscal Rodríguez habló solamente conmigo y con el compañero David del Nuevo Día. No sé si va presa, pero sí me confirmó de alguna manera la fiscal Rodríguez, que como yo siempre he dicho, la abogada de Julia Keller es María Domínguez, que fue detenida en Washington, D.C., debe estar llegando a Puerto Rico mañana. Estoy segura y confirmado que el abogado Alberto Velázquez Piñol vive, y esto es bien interesante, en Connecticut hace un tiempo, es decir, durante toda esta conspiración vivía en Connecticut, venía de vez en cuando a Puerto Rico. Y el abogado de Velázquez Piñol va a ser el licenciado Edgar Vega Pavón. Se le fijó una fianza de $100,000 en una combinación de firmada con garantizada y firma en el estado, en Connecticut, donde se encuentra, y viene mañana, por la mañana, a Puerto Rico. La fianza fue de $100,000. Ángela Ávila tiene dos abogados para mí totalmente desconocidos, pero hay interesantemente una información relacionada con este abogado. Jason González y Gabriela José Cintrón son los abogados de Ángela Ávila, pero Jason González es el abogado de el empleado del Banco Popular que está acusado de haber filtrado en Subina en el caso de Julia Keller. No sé, es interesante. ¿Qué estamos, qué más podemos comentar? No sé, el asunto de Julia Keller. Bueno, esto, mire, esta acusación tiene un cargo de confiscación, pero aparentemente solo para Velázquez Piñol. Y Velázquez Piñol, que dicen que cogió poco más o menos de $900,000 entre todos. El fraude es de 15.5 millones, o sea que no se pueden imaginar. Compró un apartamento en el edificio Las Olas en el condado y aparentemente nunca lo ha vivido. Ese apartamento está sujeto a la confiscación. Así es que el crimen de el wire fraud, o sea, el fraude electrónico, tiene hasta 20 años de cárcel, pero las sentencias federales pueden tener hasta 20, puedes tener hasta 30, y en el momento de sale la persona culpable o hace algún acuerdo, puede ser menos. Y bueno, ahí está Víctor Fajardo, que eran muchos más y cumplió 13 años. Y la fianza de Scherer, 2 millones, ¿a qué se debe la discrepancia en fianza? Eso es discrecional de los jueces. Eso es discrecional, y hay un asunto también de lo que la fiscalía pida. La fiscalía puede haber pedido más porque entiende que es una persona muy alta en la esfera de la acusación, o sea, un líder en la conspiración, porque plantee un posible riesgo de fuga. Yo tengo entendido que estas personas tienen propiedades fuera de Puerto Rico y de fuera de la jurisdicción de Estados Unidos, así que eso también puede ser una de las alegaciones que hace la fiscalía para que entonces el juez o la jueza, la magistrada o magistrada en este caso, tenga ante sí la posibilidad de aumentar o disminuir la fianza. Todo Puerto Rico debería ser problemático, cuestionar y no tragarse la versión oficial. Gracias, Sonia, por ese comentario. Pero a Julia no le pusieron fianza. Honestamente, yo de Julia Keller no sé nada, además de que fue arrestada. No sé
si le fijaron fianza. Tampoco sé si allí está la ex fiscal Domínguez, la abogada de Julia Keles en este caso. Ahora mismo debe haber un Fortaleza. Bueno, aparentemente el gobernador llega hoy a las 8:30 de la noche, así es que hay que ver qué va a decir. Pero ese 10% de Velázquez Piñol fue compartido para conseguir los contratos porque no se lo dieron por su linda cara. Miren, una de las cosas que pasan en esto es que estas acusaciones, y esta es bastante específica, créanme, aquí hay una alegación interesantísima de que Julia Keles, cuando hablaba con Velázquez Piñol en un momento dado sobre un contrato, le hizo una foto a su computadora del contrato que él debía tener la información para manejar la información y hacer otra propuesta. Y eso es bien específico. Pero hay unas cosas que no van a ser específicas aquí, que lo vamos a ver o en un descubrimiento de prueba que podamos obtener, que se pueda ver en algún momento, porque eso es parte de lo que uno puede ver en el tracto del caso a nivel electrónico, o sencillamente cuando se ve el juicio, sí se ve el juicio. Así es que no todas las preguntas pueden ser contestadas de verdad, porque esto está empezando. Que se los devuelvan al pueblo, dice Paul Zulma. Indignación del pueblo trabajador. Julia pagó su fianza según Penchi. No voy a decir nada. No voy a decir nada con relación a eso. Puede ser que la haya pagado. Hay muchísima otra información, pero yo quiero cubrir el aspecto político de este asunto. Y es que esta mañana el gobernador Ricardo Rosselló, después de emitir esas declaraciones, dijo que no iba a dejar de vacacionar en Francia para venir a Puerto Rico. Como una media hora más tarde, 45 minutos, leo las manifestaciones y expresiones del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, diciendo que había convocado a una reunión al gobernador y a la comisionada residente Jennifer González, que tengo que decir que dijo que no iba a venir para acá a nada. Es la crisis más grande que ha podido tener un partido político en el poder y gobierno de Puerto Rico. Y la comisionada residente dijo, para acá a nada. Yo no me voy a acercar ni con un palito largo. Inmediatamente sabemos más tarde que el gobernador dice, no, yo voy a cancelar mis vacaciones y voy para allá. Yo creo que después del Telegram de ayer, el Telegram Gate, y lo que ha pasado hoy, se le llenó el cuarto de agua hace rato al gobierno de Puerto Rico, pero políticamente yo creo que ese partido ahora sí que se van a matar. Porque esas expresiones de Tomás Rivera Chats no son traídas así por el bien del pueblo de Puerto Rico. Es por el bien de un partido que quiere volver a ganar y que le insiste. Y me parece interesante el cambio de discurso, porque antes él se tiraba de pecho. Ahora no es que ellos roban. Usted sabe que aquí hay un asunto de equivalencia, es que todos son iguales. No todos son iguales, hay unos más iguales que otros. Y en ese asunto de equivalencia, ellos siempre han dicho, no, que nosotros somos transparentes, etcétera, etcétera. Pues hoy el discurso cambia a decir, el PNP sigue siendo un mejor gobierno. Ya no es que somos los mejores, es que somos un mejor gobierno comparado con, porque la tragedia de esto es que ahora se paran desde la política partidista a decir que no es que nosotros tenemos 6 acusados, entre ellos el segundo secretario de Educación en la historia, es que nosotros somos mejores. Y me parece a mí que esa crisis dentro del Partido Nuevo Progresista y lo que pasó hoy, por un lado, al gobernador quien lo asesora, como hemos hablado antes, lo asesora muy mal porque esas vacaciones no era para cancelarlas hoy, era para cancelarlas el día después que se fue, porque ellos sabían que esto venía. Sabían que esto venía. Y no pasa nada. Y Tomás Rivera Chats inmediatamente sale porque ese es el golpe al poder. ¿Quién va a ser aquí? ¿Quién es el que va a recoger las huestes? ¿Quién es el que entiende que ha salido bien hasta ahora y que no va a pasar nada con los fantasmas del Capitolio? Tomás Rivera Chats. Así que yo creo que va a ser bien importante. Volvemos, ponlo en la nevera porque
esto pique y se extiende para el Partido Nuevo Progresista. Y por último, yo quiero conversar con ustedes de una pregunta que le hice a la fiscal Rodríguez, que me parece que es importante que miremos también. En esta acusación está mencionado la aplicación de mensajería Telegram, porque también la usaban estos conspiradores, según la acusación. Y cuando yo le pregunté si había alguna posibilidad de que en todo el argot de comunicación que se dio en el Telegram de las 11 páginas que tuvimos disponibles ayer, con relación a ese viaje que en efecto el gobernador propone y se da a Washington, la fiscal federal me dijo que no podía entrar porque ella no tenía información, pero que bueno, que toda información, todo hecho que se tenga avisos de ilegalidad, pues ella lo va a investigar. Ponlo en la nevera. Vamos a ver qué va a pasar con el Telegram, que de hecho dicen que todo lo que hay en el Telegram iba a salir en parte hoy además, pero con esto pues el Telegram se queda chiquito, así es que finalmente me imagino que veremos Telegram pronto, mañana, pasado, etcétera. Si no es que las autoridades federales empiezan con esta acusación y finalmente van a ir corrido con las otras acusaciones que tiene. Allí la fiscal Rodríguez se le preguntó sobre la investigación de los municipios, dijo que había muchos y específicamente con relación a Mayagüez no quiso decir nada. Así es que yo no sé qué más podemos pensar de lo que pasó hoy. Yo sí creo que debemos insistir y nosotros hace unos minutos le hicimos algunas preguntas porque no podía dejarlo pasar al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, que estaba con el compañero Rodrigo Otero hablando de deporte, y él decía que realmente le parecía terrible todo lo que estaba ocurriendo y dio información o dio de lo que él ha podido constatar, de eso grande que todavía no se ha traído a Puerto Rico a la opinión pública, que es el asunto de las acusaciones por la designación de los planes médicos en la reforma de salud. Yo creo que sí, como dice Zulma, es una vergüenza. Yo creo que todos sufrimos de vergüenza ajena. Yo creo que alguien dijo el otro día en las redes, y creo que fue un ex fiscal del Departamento de Justicia, yo no sé qué está esperando Wanda Vázquez para renunciar. Me parece que hoy quedó muy mal el no haber estado allí, que ayer dijera que ella tiene toda la confianza del gobernador y que tiene una excelente relación con el gobernador. No sé cómo uno puede estar sentado en el gabinete de este gobierno y no darse cuenta de que este indictment puede haber uno por agencia. Puede haber uno por agencia. Educación, salud. Por ahí viene. Y recuerde que se los digo, la administración de corrección. Hay demasiado y la gente está cansada y la gente, créanme que para nosotros no es bonito sentarnos en una conferencia de prensa a tratar de descubrir, de sacar lo que los demás no nos quieren decir sobre unas investigaciones que son en profundidad, lo más difícil que hemos visto como periodistas cubriendo y haciendo investigaciones de corrupción. Así es que yo creo que además de ver que las fechas coinciden, yo quisiera estar cuando le pregunten a Julia Keller o a alguien en ese caso, el 25 de octubre, ¿cómo ustedes hicieron una enmienda a un contrato? ¿Dónde era que había luz para hacer eso? ¿Dónde fue que se logró? De verdad. Así es que no creo que tengamos mucho tiempo para hablar. De verdad que el día ha sido bien duro. Como siempre les digo, independientemente de que es bien difícil y doloroso lo que estamos viendo como acusación histórica en Puerto Rico en casos de corrupción, yo creo que nosotros tenemos que insistir en que esto se vea, en que esto salga
allí hubo otra vez una insistencia tanto del inspector de salud como del inspector de educación a que se atienda cualquier querella, cualquier información que usted tenga, ellos la van a recibir. Eso me pareció también interesante de dos funcionarios que no necesariamente están activos en el mundo de la opinión pública en Puerto Rico hablando sobre casos de corrupción. Así es que el Washington Post cubriendo la noticia, todos irán a cubrir la noticia en Estados Unidos. Yo creo que eso es parte de lo que es un problema para los puertorriqueños en términos de nuestra proyección y sobre todo de ese proyecto económico que no existe en este momento y que va a existir si cuando miramos toda la gente que viene a hacer negocios o alguna de la gente o mayor parte de la gente de los contratistas que vienen a hacer negocios a Puerto Rico, es posible que se le estén pidiendo mordidas, como dicen los mexicanos. Así que no vamos a hablar mucho hoy. Agradezco que siempre estén en sintonía. La cobertura de la conferencia de prensa fue todo un éxito. Yo no podía contestar con los comentarios, etcétera, porque obviamente estaba metida en eso, pero siempre agradecida del apoyo. Yo creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y lo vamos a continuar haciendo. Así es que recuerden, compartan los contenidos, vayan a bonitasradio.net, manténganse siempre en sintonía con nosotros y sobre todo coméntenos, háblenos, envíenos mensajes, mira, por aquí hay esto. Tengo como 3 o 4 investigaciones corriendo de diferentes asuntos y yo estoy segura que van a llegar a buen término. Así es que éxito, me dicen aclarando que María Estela, la persona que dirigió la campaña de Manuel Sidre, no es una joven, es una persona que viaja en estas lides, así es que bueno, ahí estamos. Esa es la última aclaración. Éxito, nos vemos mañana a las 5 de la tarde y yo espero que los federales nos dejen respirar un rato porque realmente está fuerte. Nos vemos mañana. Como siempre, periodismo en las buenas y en las malas, pero siempre periodismo.